amanecido con dos noticias económicas importantes, una depende desde dónde se quiera ver, una mala y una buena probablemente. El Perú ha crecido, la economía peruana ha crecido 6.04 en febrero, ¿no? Lo cual el ministro Segura nos ha explicado un poco la estructura de este crecimiento, sobre todo, sin duda, sustentada en la minería, ¿no? En este caso, que la minería ha crecido 22%, es el crecimiento más importante en un mes, me parece, desde el 2002, ¿no? Sobre todo, pues, impulsada por la demanda de cobre. Pero claro, hay también un crecimiento que tiene que ver con tarjetas de crédito en lo que se refiere a consumo interno, que podría también despertar algún tipo de preocupación, ¿no? Con una economía que se supone está más o menos contraída, un crecimiento con estas características vale la pena desmenuzarlo un poco. Pero por supuesto la otra noticia es la aprobación por parte del Congreso por vía de la insistencia de esta ley que aprueba pues el retiro del 95.5% de los fondos de las AFPs una vez el usuario ha cumplido 65 años. Esto, para las propias AFPs, dicen, perfora el concepto de pensión y podría pues traer consecuencias. Y por supuesto tiene un ribete político al cual hay que mirar con mucho cuidado, porque digamos, los dos candidatos que están en liza tienen una posición al respecto y no sabemos muy bien cómo conversa esto con la que haya tomado pues su bancada en el Congreso, sobre todo en el caso pues del fujimorismo. Melvin Escudero, economista, presidente de CFA Society, se encuentra con nosotros para comentar precisamente este asunto. Melvin, gracias por estar aquí en TV Perú. Cuéntenos, ¿cuál es la consecuencia de la aprobación de esta legislación? Cuando una medida de esta naturaleza se toma en un contexto político, es fácil entender las razones de por qué se hace. De hecho, lo que estaban buscando, en este caso los políticos en el Congreso, es básicamente otorgar un beneficio, un supuesto beneficio, a millones de peruanos que podrían tener en su futuro el acceso a todo un ahorro de una vida cuyo destino era obviamente obtener una pensión. Y acá hay que tener en cuenta que hay una perspectiva de corto plazo, que es política, y una perspectiva de largo plazo, que es en realidad un arreglo institucional que se respeta a nivel mundial. O sea, no estamos hablando acá de hacer acciones irresponsablemente. Si uno tiene responsabilidad de Estado, responsabilidad de gobierno y responsabilidad legislativa, uno tiene que ver que es un derecho de los trabajadores el tener acceso a una pensión. Me explico, en el Perú tenemos poco más de 16 millones de trabajadores en este momento. De esos 16 millones, el 70% no va a tener pensión. Y solo el 30% estaba en capacidad de tener pensión. Es decir, de cada 10 peruanos, 7 hoy en día no tiene pensión. De esos 3 que iban a tener pensión... ahora van a tener la libertad de poder cancelar esa pensión. Exactamente. Entonces lo que estamos haciendo en realidad con esta medida es crear una modalidad adicional de que cuando llega, para yo poder acceder a la pensión, puedo decidir retirarme el dinero y utilizarlo para otros fines, que no tienen nada que ver con la pensión, que podrían ser la compra de una casa, que podrían ser los viajes, repartir anticipadamente mi herencia, etcétera, ¿no? O sea, rompe precisamente el concepto de pensión, que es tener un ingreso asegurado, ¿no? Entonces, hasta que uno, digamos, se vaya al otro mundo. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo acá? Que tenemos 7 de cada 10 trabajadores que no va a tener pensión. Con esta medida, lo que puede pasar en realidad es que estamos caminando hacia atrás. Y en lugar de tener 7 que no van a tener pensión de cada 10 trabajadores, podemos tener 8, podemos tener 9, lo cual es insostenible a largo plazo. Ahora, quienes estaban a favor, ¿no? Básicamente se referían, independientemente de la motivación política que esté, hay también en algunos casos una justificación incluso ideológica. Hay quienes justifican que dentro de un liberalismo económico el usuario finalmente tendría que tener, ¿no? Y hay este asunto de no hay por qué decirle a la gente qué cosa tiene que hacer, que es una forma de pensar muy liberal, ¿no? O sea, que el hombre va a reaccionar de manera racional, ¿no? Y que va a poder tomar la mejor decisión. Eso por un lado. En cuestiones ya más terrenales, de alguna forma, se criticaba también las restricciones y las cortapisas que el propio sistema de AFP había impuesto, ¿no? Al recortar la competencia, al no permitir el retiro, pues en la mayoría de casos, incluso se veían pues casos de enfermedades y qué sé yo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se pudo hacer una reforma con otras características que pudiera de alguna manera salvar esas situaciones sin tener que llegar a este extremo? Sí, yo creo que hay que delimitar y separar con claridad el concepto de lo que es el modelo de pensión
lo deseable es que de esos 10 trabajadores, que hoy día 7 no tienen y 3 iban a tener, mal que bien, los 10 deberían tener una pensión. ¿No? Con esta medida lo que estamos haciendo es arriesgar y que probablemente 8 o 9 no tengan una pensión. Entonces, en este nivel que es política de Estado, está consagrado en la Constitución. La Constitución dice que los peruanos tenemos derecho al acceso a una pensión. Entonces, todas las medidas que se dicten deben de darnos esa posibilidad. Mejor práctica en Asia, en Europa y en Norteamérica es el acceso a la pensión. Entonces, acá Cuénteme Perú, exactamente, y haciendo un paréntesis, mucho puede hablar uno, ¿no?, sobre todas estas situaciones, pero ¿cuál es la situación internacional? ¿Hay otros ejemplos donde a los 65 años en sistemas privados de pensiones el usuario puede retirar su No, dinero? los países más desarrollados tienen diferentes pilares de ahorro para la pensión. Hay un pilar que es obligatorio, que todo, de manera universal, tiene derecho a la pensión. Entonces, ¿Qué es de lo que estaríamos hablando aquí? como pensión 65, digamos, ¿no? O sea, usted ha sido ciudadano, ha trabajado, de alguna manera ha contribuido con impuestos, entonces usted, si no tiene de dónde, al final nosotros le vamos a cubrir. Entonces el Estado ahí subsidia. Sin embargo, hay un pilar obligatorio, que es que todo el mundo está ahorrando obligatoriamente. Cuando uno cumple el 65, es irresponsable darle Es su en todos plata. los países En todos los desarrollados lo que países se ve es desarrollados. eso. Hay otro pilar que es el voluntario, donde uno ahorra también para la pensión. Ese pilar voluntario Por sí se encima puede- de ese pilar obligatorio. Exacto, ese sí se puede retirar. Entonces acá estamos rompiendo con una práctica internacional donde usted le pregunta a los organismos multilaterales, a la OIT, le van a decir, esto es una barbaridad. O sea, esto es irresponsable. O sea, acá en todo caso lo que tendría que haberse hecho es, de alguna forma, crear ese pilar voluntario y garantizar el pilar obligatorio. Exactamente, entonces, desde el punto Nos de hemos vista... ido al otro extremo, hemos sencillamente eliminado el pilar obligatorio. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y esto es independientemente de la naturaleza de la industria de las AFPs. Estamos hablando del derecho a la pensión. Y esto es independiente si se ahorra con el Estado, si se ahorra a través de las Industria AFPs. que podría ciertamente tener correctivos. Exacto. O sea, cuando hablamos ya de la industria, ya no del concepto de pensión, porque acá lo que se ha bajado es el concepto de pensión. Si hablamos ya de la industria, acá se puede hacer una serie de cambios estructurales. Desde cómo se determinan los precios, cuántas competencias, cuántas barreras a la entrada existen, etcétera. Eso debe ser materia de un estudio Ahora, profundo. acá, según gestión, pues ahora este año hay 93.000 afiliados mayores de 65 años, ¿no? Y otros 10.000 se jubilan cada año. Es decir, de saque le vamos a dar la facultad a unos 100.000 usuarios, ¿no?, para poder retirar estos fondos. A ver, ya, dada esta situación y veremos si en el próximo gobierno toma otro rumbo o no, habrá que esperar. Pero dada esta situación, por ejemplo, el mercado podría plantear algunos correctivos, es decir, ofrecer productos más atractivos a los usuarios para que se comprometan a no retirar sus fondos, o la ley no faculta también ese tipo de salidas. Por supuesto. Sin embargo, uno ve la experiencia del ahorro en Perú. Nosotros en el Perú no tenemos cultura de ahorro. Entonces, mucha gente... Por más que les ofrezcas, no, o sea, lo que va a hacer es difícilmente. disponer de ese dinero. Ahora, yo no estoy hablando de que el peruano es irresponsable. Eso es falso. El peruano puede ser muy creativo, el peruano puede tener ideas geniales, el peruano puede ser progresista. Pero el tema es que en política de Estado nosotros tenemos que asegurar que la gran mayoría de la población tenga acceso a una pensión hasta Ahora, que fallezca. Regreso, Melvin, a una pregunta que le decía hace un rato. Esta medida que podría ser considerada populista, ¿no puede ser también consecuencia en parte de un liberalismo extremo? ¿No? De decir, elimina todo este tipo de lo que pueden considerarse cortapisas en términos de el libre albedrío y la libre decisión del ciudadano. Claro, pero en el liberalismo extremo no debería haber ni siquiera gobierno, ni poder legislativo. ¿No? Entonces, es casi una anarquía en términos económicos entonces, también. Estamos hablando... Pero hay quienes lo defienden, ¿ah? O sea... Estoy de acuerdo. De hecho, todo el mundo tiene derecho a hacer uso de su propiedad, ¿no? Y eso está de acuerdo. O sea, si yo tengo un ahorro, yo tengo derecho a hacer uso de mi ahorro. Pero en resumen, para usted, por ejemplo, sí es inconstitucional esta ley. La Constitución consagra el derecho al acceso a la pensión. ¿no? Esto se está perforando en este caso. Se está perforando. Entonces habría que hacer un análisis jurídico respecto, efectivamente, de la viabilidad de la norma. Sin embargo, este es un asunto complejo. Es un asunto que no se puede definir porque se votó un día en el Congreso o se analizó en una comisión. Es un asunto muy serio que involucra, con la seriedad del caso, convocar a los mejores especialistas locales e internacionales para tomar medidas en dos niveles. En el tema de las pensiones, que involucra a todos los esquemas del Estado, y es momento de corregir. O sea, no podemos estar viviendo con dos esquemas paralelos, ONP, AFPs,
otra ley, después derramas magisteriales por acá y por allá. Ya, es el momento de hacer una evaluación completa con el esquema de pensiones. ¿Qué nos dice? Y en segundo lugar, es el momento también de hacer una reforma seria en el tema de AFPs, porque no podemos estar regresando. Cada vez que hay elecciones, se cuestionan las AFPs. Se sigue cuestionando las AFPs. Entonces, ya hay que hacer los cambios como para que en la siguiente elección ya nadie esté hablando de este tema. Entonces, el tema de pensiones por un lado y el otro es el tema de la industria. Bueno, estaba yo revisando las bancadas pues que han votado y sí, pues Pedro Pablo Kuczynski aquí de repente se puede salvar, porque a pesar de que él entró con una bancada él mismo rapidito, tomó distancia de esta misma, pero la que sí sigue sólida y monolítica es la fujimorista, que en su conjunto, en 23 congresistas, que ahora van a ser muchos más en el próximo Congreso, pues ha votado a favor en este caso de la ley. Lo que llamó la atención fue que apenas el día anterior el propio candidato a la vicepresidencia, José Klimper, había advertido que esto era una bomba de tiempo. Y bueno, de ahí, o sea, últimamente, no en la campaña no quise decir eso, me han descontextualizado, no como pasó con la congresista Chacón, pero bueno, si estás diciendo que es una bomba de tiempo, pues es una bomba de tiempo, y el Congreso lo está apoyando, y en este caso la bancada fujimorista la está apoyando. ¿Esto da cuenta de una especie de divergencia dentro del fujimorismo o que no la tienen clara? ¿Cuál es su opinión? Bueno, no quiero opinar específicamente de los temas políticos, sin embargo, lo que yo observo es que puede haber posiciones discrepantes en función a cómo se financia esto. Me explico. Finalmente, como la pensión es un derecho, los viejitos van a reclamar y el Estado va a ceder. Entonces, al final se va a pagar pensión. La pregunta es de dónde viene el pago de esa pensión. Entonces ahí, papá Estado es el que va a poner la plata. Segundo tema importante. Una cosa es hablar en campaña y otra cosa es ser gobernante. Bueno, pero es que la idea precisamente de una democracia que va evolucionando es lo que tú me dices en campaña, yo te lo puedo reclamar como gobernante. Y esa palabra se llama responsabilidad. O sea, entonces, si no, juzguemos con responsabilidad las propuestas y el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, esto es bastante serio. El Perú está innovando en pensiones a nivel mundial, yendo en contra de la corriente, yendo en contra de los estándares, las mejores prácticas a nivel mundial, tomando esta medida. Muy bien. Ahora, y gracias, Melvin, por estar con nosotros comentando el tema, y las consecuencias yo creo que van a poder medirse de manera inmediata, ¿no? Porque si tienes este bolsón de 100.000, vamos a ver cuántos comienzan a retirar su dinero, y efectivamente lo que ya se está viendo es que si bien tenemos el llamado bono demográfico, es decir, todavía tienes una fuerza laboral joven, ¿no?, que puede sostener, también ya se están viendo las consecuencias, ¿no?, de ser un país con mayor esperanza de vida. Entonces, esa masa que va a demandar de pensiones, lo está viendo Europa, ¿no? Lo está viendo Europa, que son pues sociedades mucho más desarrolladas. Ya es un drama que está viviendo Europa, así que seguramente, como bien lo dices, pues veremos pues las consecuencias. Solo para terminar, por favor. Este es un asunto tan importante a nivel de los derechos de los trabajadores que hay que volver a revisarlo de manera seria. El nuevo gobierno y el nuevo Congreso tienen la oportunidad de hacer una revisión integral y de hacer ajustes ya a nivel completo del sistema, y no solamente el tema de AFPs, porque alguien podría leer esto como decían, en el Perú hay dos tipos de trabajadores, los que están en AFP, que se llevan su plata, y los que están en la ONP, ¿por qué no se llevan su plata? Lógico. Entonces hay que arreglar esta situación porque si no vamos a tener complicaciones a futuro. Complejo, muy bien. Me voy, gracias Meli por estar con nosotros, 8:09, me voy de inmediato con Gregoire Ross, un enlace en vivo. Gregoire. Voy haciendo tomas. Ya vamos a regresar con Gregoire Ross. Vamos a ir, 8:10 de la mañana, vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato. Ya está en nuestros estudios la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. Además, ya volvemos.